Es viernes y les compartimos hoy la edición número 151 de Acá Entre Nos. Rosario Lan, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Otra vez la vileza humana, otra vez la sinrazón. Desde la noche de este jueves, una operación militar especial de Rusia en contra de Ucrania que podía desencadenar en una guerra sin límites, sin precedentes, en caso de que otras potencias y países aliados decidieran intervenir. Lo decimos porque el mismo presidente ruso Vladimir Putin ha advertido o ha amenazado en contraatacar a cualquiera que se atreva a intrometerse en este conflicto bélico que trae ya con Ucrania. Parece que le está diciendo de manera textual a algún país en específico, ¿será Estados Unidos? Porque el presidente Joe Biden también había dicho que Rusia tendrá que responder y rendir cuentas, por lo que está realizando en el país de Ucrania. Y dejó entrever la posibilidad de entrar en apoyo del país ucraniano. Rosario. Putin cumplió su promesa de invadir a Ucrania. Ucrania y Rusia tienen relaciones desde hace muchos años del pasado, de tal suerte que comparten lazos históricos, étnicos y culturales, precisamente en las regiones que hoy están en conflicto. La mayoría de la población habla ruso en lugar del ucraniano. Así es. Aquí la cuestión es de que Estados Unidos y la Unión Europea ven a Ucrania como un potencial aliado, por eso lo han cuidado bastante. Entonces, esto es precisamente lo que está preocupando a Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque él, al ver que Ucrania mantiene relaciones muy cercanas con sus adversarios, Estados Unidos. Exactamente, y entonces eso lo preocupa bastante a él. Putin quiere evitar que la OTAN se extienda en esa zona, principalmente en Europa del Este y Asia Central, precisamente porque él sabe que si estos tienen una base militar allá, o tienen al tener la amistad o la cercanía. Exactamente, estos en un conflicto bélico ya de otro nivel, pues esas serían bases para los enemigos de Rusia. Entonces, el problema también tiene que ver con el petróleo. Y otros minerales ricos. Rusia tiene ¿cómo se llama? Donde una tubería, ¿cómo se llama? Donde pasa el gas y todo el petróleo hacia ¿cómo se llama? Hacia Alemania. Entonces, con esto, pues ya al tener el control de ahí ya no pagaría nada. Claro. O sea, ya sería feliz de la vida. Entonces, pero sí se está complicando el asunto. La otra cuestión aquí es de que, ¿cómo se llama? Vladimir Putin lo ha comentado anteriormente, ha dicho, ¿qué pasaría si yo pongo una base en México? Okay. Entonces yo te estaría poniendo en peligro a Estados Unidos. Y tienes razón. Aquí la cuestión también es de que México, en especial el presidente Andrés Manuel, tiene una buena relación con Vladimir Putin. Ahora bien, ¿qué tanto le perjudica o le beneficia a México tener una relación estrecha con Rusia? Lo perjudica en un momento dado porque nosotros dependemos muchísimo de Estados Unidos. Vecino. Exactamente. Entonces, si México tiene esa amistad muy cercana con Vladimir Putin, entonces sí nos pone a nosotros también en el ojo del huracán. Como decías tú, esto no es nuevo. No. Creo que data de allá por el 2014, cuando Rusia toma el control del territorio de Crimea, Sí. Cuando apoya a las fuerzas separatistas en dos Así regiones es. importantes de aquel lugar. Así es. Creo que después logran su autonomía y siempre han estado recibiendo todo el apoyo de Rusia. Así es. Que es como una especie de avanzada del control de aquel país. Ahora Rusia justifica este ataque porque dice que busca la desmilitarización y la desnazificación de esa región ucraniana
porque ha recibido, dice, una solicitud de auxilio de los líderes de los territorios separatistas que conquistó desde el 2014, porque dice, vamos a rescatar a cientos o miles de ucranianos que durante 8 años, dice, han venido sufriendo la persecución y el genocidio de parte del régimen ucraniano. Y es una justificación aparentemente endeble, lo que lo convierte como en un pretexto para poder justificar esta operación militar que pudiera, decíamos, desencadenar en una guerra de mayor magnitud, incluso extenderse a otros países y a otras potencias del mundo. Así es. Eloy, pero aquí lo principal es que Vladimir Putin quiere impedir por todos los medios que la OTAN se extienda hasta allá. Entonces, porque no quiere tener a un aliado ahí, a un vecino que está con los enemigos, con los adversarios. Ese por un lado. La otra cuestión es de que, ¿cómo se llama? De que después de que detona la guerra, no es guerrilla, la guerra contra Ucrania, pues no se vio la respuesta de los aliados de Ucrania en ese sentido. Sin embargo, muchísimos países se proyectaron, se pronunciaron en contra de esa invasión, porque al final de cuentas es un movimiento genocida, porque Ucrania no es un país guerrillero. El mundo entero ha reprobado esta invasión militar. Claro. Sin embargo, no ha habido el apoyo contundente, tanto que el gobierno ucraniano ha levantado las manos y dice: me dejó solo el mundo libre. Así es. Y bueno, creo que el presidente ucraniano, después de ser un comediante metido a la política, ahora está en graves complicaciones. Acordémonos que tuvo que ver con el juicio político en contra de Donald Trump, después tuvo que enfrentar la pandemia que también les pegó muy fuerte, y ahora está en el vilo de poder recibir una invasión generalizada, ya no nada más en 2 o 3 regiones de Ucrania, sino de todo el país. Me comentan los periodistas que están cubriendo la fuente que ya en Kiev, que es la capital de Ucrania, pues ya se escuchan detonaciones fuertes de bombas. Entonces esto está preocupando bastante al mundo. Y hay que tener cuidado porque esta conflagración no solamente perjudica a Ucrania, perjudica a todo el mundo. Entonces hay que estar pendiente de esa situación, Eloy, porque va a tener resultados. Y la otra cuestión, si Estados Unidos se abre y se mete con todo de lleno a apoyar a Ucrania, nos va a tocar. Nos va a alcanzar bastante el problema. Entonces esto se puede generalizar y cuidado, porque la verdad... en este momento yo les digo una cosa, hay que orar a Dios pidiéndole que este conflicto se pueda solucionar por la vía del diálogo, de la diplomacia, porque la verdad son seres humanos, son vidas que se están perdiendo, y yo creo que hoy más que nunca hay que estar unidos en oración para pedirle a Dios que Él intervenga en este conflicto. Bien, y ya que hablamos de guerras, Rosario, pareciera que hay otra ya desatada o desde hace rato, un encono que hemos venido aquí platicando de la prensa mexicana con su gobierno en turno. Pero mira, mientras en este país no ha habido muchas voces en los congresos federales de diputados o de senadores que levanten la voz en favor del gremio de comunicadores, sí lo han hecho otras voces. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos al congresista, ¿cómo se llama? Ted Cruz, por cierto, que se atrevió a mirar esto con mucho delicadeza y recibió desde luego su arremetida. Le contesta el presidente Andrés Manuel que pues es un metiche. Consideren a ese señor como un metiche que está auspiciando la discordia, y esto que lo tomen en cuenta por si este señor
quiere seguir siendo senador o gobernador o presidente. Pero no terminó ahí el asunto. Luego vino un secretario de Estado, también de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Anthony Blinken. Bueno, desde luego que él vuelve a retomar el tema y dice que es preocupante el acoso, aparente acoso que hay desde las altas cúpulas del poder en contra de la prensa mexicana. Desde luego que no podía faltar la réplica. Le contesta al presidente mexicano que lo que pasa es que él es candil de la calle y oscuridad de su casa. Pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, de oscuridad de la casa. Cuando pensamos que ahí terminaba la polémica, viene el periódico de Washington Post y le pide al presidente norteamericano Joe Biden que le haga un llamado de atención, dice, al presidente Andrés Manuel por el acoso a los periodistas mexicanos. Esto arranca una enorme carcajada del presidente mexicano en una de las mañaneras. Una carcajada que con aparente sarcasmo, con aparente, ¿cómo se llama?, picardía, pero detrás de ello también da la apariencia, Rosario, que es una carcajada de preocupación, de enfado, de que algo puede no estar cuadrando muy bien por ahí. Estaba yo leyendo de que el Washington Post le está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención. Por el acoso a los periodistas. Pero mira, para cerrar con broche de oro, el presidente mexicano, sin antes haberle contestado al Washington Post, le dijo que acaso el Washington Post no sabe la historia de corrupción que imperó en México desde los tiempos de la mafia del poder. ¿Qué no sabe el Washington Post? ¿Cómo funciona la mafia del poder en México? Y ya tú sabes la cantaletita que nos tiene entrillados. Decía, ya para cerrar el presidente y tratar de componer esta parte, después en una mañanera, al término de la mañanera, hace un recorrido por los pasillos, por los salones, por los despachos de Palacio Nacional y lo hace acompañado del puñado de reporteros que lo acompañan cada mañana. Les fue mostrando las diferentes áreas, les mostró la exposición de galerías fotográficas, lo que es la historia de México. Y al final hace les hace una mención que pareciera muy bonita. Estoy muy satisfecho, dice, muy contento con el trabajo de todos ustedes. Son mis hermanas, son mis hermanos. No. Aunque me critiquen, y yo también. Muy satisfecho, muy contento con el trabajo de ustedes. Son mis hermanas y mis hermanos. Te los digo sinceramente. Bueno, muchas gracias. Gracias, presidente. Aunque me critiquen, y yo también. O sea, el presidente les tiró un apretón hermoso, pero parece que les pegó por la espalda. Así es. Aunque me critiquen, y yo también, ¿cómo no? Así es. Oye, eso me recuerda a un pasaje de la Biblia cuando hablaba de Abel y de Caín, ¿no? Que eran hermanos. Eloy, la situación en México, la relación prensa-gobierno ha estado un poco muy delicada, muy frágil, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal. Desde el inicio de este mandato ha sido constante la crítica, la guerra, el encono hacia determinados medios de comunicación, en especial aquellos que son críticos a su gobierno. Ante esta situación, bueno, todo eso ha generado que muchos periodistas hayan caído en el cumplimiento de su deber, precisamente periodistas que son críticos al gobierno. Yo no estoy diciendo que el gobierno tenga algo que ver, simplemente que coincidentemente esos periodistas tienen algo que ver con el gobierno federal o con algún gobierno estatal. Hasta ahí. La cuestión aquí también es de que esto ha sido visto
desde allá, desde el ángulo internacional, porque aquí la mayoría de diputados, de diputados federales y senadores, son de mayoría de Morena. Por lo tanto, ellos pues simplemente tienen que ceñirse a los mandatos del quien manda, del patrón. Este asunto ha sido visto a nivel internacional por varios senadores demócratas y republicanos, los que enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, y le piden que haga un exhorto al gobierno de México para que le brinde seguridad y condiciones para que se ejerza en México la verdadera libertad de expresión. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que ocurrió en todo esto? Andrés Manuel, a su estilo muy peculiar, mandó al carajo también a esos críticos, a esos que están diciéndole, señor, hay algo que no está correcto, que está mal. Y fíjate que tienen razón, claro, en lo que ellos se preocupan, porque apenas hoy o ayer, el periodista número 6 asesinado en este país. Jorge Camero fue muerto en Sonora. Entraron los maleantes a un gimnasio y ahí le metieron 3 tiros y ahí lo dejaron tendido. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Si ya las alertas están prendidas aquí adentro y en el exterior, ¿por qué no se hace algo concreto? Esto no se soluciona dándole una clase a los periodistas que llegan a la mañanera, una clase de historia y de cultura y bueno, ¿por qué? Me está diciendo el presidente que los periodistas que están ahí no conocen el Palacio Nacional, que nunca han entrado, que no conocen todo lo que está dentro. Eso no es solucionar el problema a los periodistas, tampoco es solucionar el problema haciendo una cooperacha, una vaquita, para que los periodistas tengan un sencillito para cualquier cosa. No, señor. Yo creo que no se resuelve abrazándolos y decirle que son mis hermanas y mis hermanos, porque si a esas vamos, están matando a los hermanos del presidente. Dice Andrés Manuel, ustedes no son mis amigos, no, son más que mi hermano, son mis hermanos, no, una chulada. Pero resulta que alguien o algunos le están matando a sus hermanos al presidente. A mí me daría miedo que el presidente dijera que yo soy su hermano, porque aquí en Tabasco le dijo a unos gobernadores, tú eres mi hermano, y al final de cuentas resulta que esos hermanos terminaron en la lona. Entonces, por eso hay que tener cuidado y, señor presidente, recuerde que no estamos en campaña. Usted es el presidente de México, el presidente de todos los mexicanos y que está obligado, bajo protesta, de cumplir y hacer cumplir la ley. Pero mira, a mí me queda algo de preocupación en esto, Rosario. Si ya han asomo los actores políticos de nuestro país hermano, no vaya siendo, como dice la abuelita, que aquellos también tengan otros datos y haya por ahí algún hilito que están intentando jalar para llegar a algún punto detectado respecto del manejo o el trato que se le está dando desde acá a los periodistas mexicanos. Esperemos que no sea así. La guerra contra la prensa, contra ciertos periodistas incómodos, se recrudeció cuando salió lo de la investigación de la Casa Gris, en donde las respuestas, aclaraciones por parte de los aludidos fue tardía. Entonces, resulta que hoy tú mandas a hacer una investigación, tú pagas una investigación y resulta que el que tú mandaste te declara inocente. Entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? Aquí la cuestión es de que yo creo que Andrés Manuel debe de asumir su responsabilidad como gobierno, dedicarse a gobernar para todos. Y mira, yo creo que vamos a tener un presidente chido guau. Registrado en la historia. Claro. Como deseamos todos. Y el hecho de que diga y que va a cumplir con su mandato y que cumpliendo en el 2024 se va a su rancho, bueno, entonces que alguien me explique qué caso tiene hacer una revocación de mandato donde se van a tirar la basura casi más de 2,000 millones de pesos y que sea cual sea el resultado de la misma,
Andrés Manuel no va a dejar de ser presidente. No, porque él ya dijo que él se va en el 24. Ya dijo que se va en el 24. Entonces, ¿para qué gastar dinero entonces? Cambiando de tema y siguiendo con esto de las guerras, Rosario, veo por acá al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, destapando otra caja de Pandora. Mira nomás, hace una revelación en el sentido de que el gobierno de Felipe Calderón, dice, intentó una operación de Estado para proteger a su esposa Margarita Zavala con aquel sonadísimo asunto del caso de las guarderías ABC. Sí, por supuesto. Donde hubieron tantísimos niños muertos, heridos. Y el presidente hace ahí una crónica de lo que aconteció en aquella época. Desde luego dice que fue presionado, que fue coaccionado y le pedían que él pues realizara un dictamen a modo para proteger a la esposa del presidente y a toda su familia. Lo que ha desatado aquí otra vez una guerra de saliva, porque ya le contestó Margarita Zavala, le dice, eres un mentiroso, nada de eso sucedió, dedícate a impartir justicia, lo que no has hecho durante el tiempo que estás ahí. Pero hay un dato que me llama la atención. Fíjate que cuando Arturo Saldívar hace esta narrativa de lo que pasó, dice que cuando él iba a presentar su proyecto en aquella época, por lealtad institucional, le avisó al secretario de Gobernación del momento, quien vino a su oficina, que hablaron por largas horas, que la plática se extendió, que fue cambiando de tono, terminaron en los gritos y que el secretario de Gobernación le dijo textual, dice el presidente de la República que no te ayudamos para esto. Y él le contesta, dile al presidente de la República que aquí no nombró a un secretario de Estado, sino a un ministro de la Suprema Corte, que no soy su empleado y que voy a resolver conforme a criterio. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Qué motivos inducieron a Saldívar a sacar esa información a tantos años de distancia? ¿Qué intenta cubrir en el momento actual con esa historia que pudiera tener mucho de verdad, pero tuvo la oportunidad suficiente para hacerla pública? Exacto. Me llama la atención de que sí pudo tratarse de un acto de valentía, de mucha gallardía, haberle dicho al presidente en turno, aquí el ministro trae una función específica que es aplicar la ley, correcto. Pero, y dice, no me permití actuar como empleado del presidente de la República, pero ahora estás haciendo exactamente aquello que te negaste, porque pareciera que es el defensor de quién. ¿A quién quiere defender ahora? Es que lo hago, dice, porque sale Felipe Calderón a decir que hablar del Estado de Derecho, de la autonomía, sobre lo cual no tiene calidad moral para hacerlo. Sí, pero ¿a quién cuestiona a Felipe Calderón en la actualidad? A ver, espérame. El ministro, presidente Saldívar, dice que Felipe Calderón no tiene calidad moral. ¿Ya lo juzgó? Bueno, es que él da por un hecho que intentó una operación de Estado para acallarlo. Pero tiene que demostrarlo. Ya se le fue, no lo ha hecho. Lo tiene que demostrar. Entonces, para eso tiene que Felipe Calderón ser enjuiciado, llamado, que tiene que declarar, claro. Y después de eso, pues ya demostrar que efectivamente... Donde pierda la calidad moral. Exactamente. Pero mientras tanto, ya la esposa de Felipe Calderón, Zavala, ya salió y le dijo mentiroso. Ahora, ya logró Saldívar captar la atención hacia allá. Ok, ¿de qué tema nos estamos escapando? ¿De qué tema nos estamos saliéndonos? ¿De la Casa Gris? Que ya es un caso que realmente tenía al presidente con el Jesús en la boca ya. Entonces... Sí. ¿A qué intereses está obedeciendo esta actitud del ministro presidente de la Corte? ¿Cuál es el objetivo final de hacer esta revelación a destiempo? ¿A quién quiere proteger con esto? ¿Ayudar a quién? ¿Cuál es lo productivo para el país, por ejemplo? ¿Le importa al pueblo eso? Cuando ya tienen... ¿Cuántos años pasaron ya? Muchos años. ¿Por qué mientras en el transcurso del gobierno de Peña Nieto no dijo nada tampoco? Nada. ¿Por qué hasta ahora? ¿Quién se lo pide? ¿Quién se lo pide ahora? Eso.
¿No será otro presidente en turno? No, pero Andrés Manuel ha dicho que ese es su amigo. Por cierto, lo he elogiado mucho. Lo ha elogiado. ¿Lo quería perpetuar? Claro, y lo quería otra vez que siguiera 2 años más ahí hasta que salieran juntos, como verdaderos amigos. No estamos verdaderos aseverando hermanos. nada en ese sentido, se aclara. Simplemente la mecánica de los hechos, a como los narra el ministro presidente de la Corte, a como se vienen dando y de acuerdo a lo que impera al momento, pues da muchas pautas para el sospechosismo, ¿no? O sea, él es un hombre honesto, íntegro, honrado. No podría decir lo mismo de otros ministros y tampoco de magistrados ni de jueces. Y preguntas que quedan ahí sin Otra respuesta. vez. Nos vamos a ir, Rosario, y que sin terminar el tema de las guerras, hay una que vamos a reservarnos para ediciones posteriores. Recientemente la Coparmex en Tabasco se le ocurre hacer un sondeo de opinión donde involucra datos. Pues no sabemos la metodología en verdad, pero publican por ahí que varios alcaldes no reúnen ni el 5% de aprobación ciudadana, que están reprobados. Uno de ellos, el presidente de Cunduacán, el Chelo Cano, que salió más respondón que la Nidia Naranjo Cobian, a quien tanto criticaba. Se le fue ayer el Chelo Cano defendiendo su pellejito en una estación de radio y le dijo al titular de Coparmex que es un chantajista, que es un extorsionador porque le había estado pidiendo obras desde Cunduacán y que como a él se negó porque es un hombre honorable, íntegro, intachable, pues eso no lo permitió y que por eso son los ataques. Y una guerra de dimes y diretes interminable donde vimos un lenguaje florido, la otra cara del Chelito Cano con su lenguaje choco, diciéndole de todo al presidente de la Coparmex. Y ahí queda el presidente. Seguramente vamos a indagar más qué hay detrás de todo ello. Lo comentaré. Eloy, veo al Chelito Cano todos los días, ya en su mañanera. En su mañanera, trae su mañanera. Ya en su mañanera. Pero ¿qué hay detrás de toda esa mañanera? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues no hay nada más que la intención malsana de perpetuarse en el poder. Sus allegados han vociferado que el Chelito Cano va a buscar la reelección nuevamente. Y esto agarra cierta certeza cuando vemos al Chelo que se toma la selfie con Porfirio Díaz, con la foto de Porfirio Díaz, el dictador, a sus espaldas. ¿Qué nos está diciendo? Yo me voy a perpetuar en el poder por los míos. Señor Chelo Cano, solamente le recuerdo algo. Si alguien le ayudó a llegar a la presidencia pasando por encima de la Nidia Naranjo, no fue casualidad. El candidato de Nidia Naranjo no era bien visto por la cúpula del poder. Ante esto, pues optaron por echarle la mano a alguien que si no es de su partido, pues tampoco les afectaría nada. Algo así como la cagada de Perico, ¿no? Entonces, señor Cano, no se haga chaquetas mentales. El pueblo de Cunduacán no es tonto. Con las selfies que usted se hace, con la mañanera que usted se hace, no son suficientes para convencer a un pueblo de que usted es el mejor y el más apto para ser nuevamente presidente de la municipal. Que mejor haga lo que le dijo el dirigente de Coparmex, póngase a trabajar por Cunduacán, que para eso le pagan y para eso lo eligieron. O sea que ya... Y deje de inventar historietas que solo hay en su cabeza. O sea que si tú vas y pides una audiencia con el Chelo Cano y le explicas alguna situación, al rato te va a acusar de que le fuiste a pedir una obra. Me imagino. Hágame usted el favor. O sea que usted, Chelo Cano, no es un hombre de confiar. Creo que estos son sus méritos a sus 100 días de gobierno. Claro. Así se escriben las historias en cada municipio. En el caso concreto, hablamos de Cunduacán. Rosario, si me permites, yo creo que por hoy aquí la dejamos. El tiempo siempre nos apremia. Nos vemos. Perdón, gracias de nuevo por la atención que siempre nos brinda. Nos vemos seguramente el próximo lunes o viernes. En otra edición más. Acá entre nos.